cuando Jesús cumplió todas las profecías que estaban de él escritas en el Antiguo Testamento, las cumplió cabalmente una por una, nunca hizo pecado, cosa que tú no puedes hacer, ¿verdad? Él resucitó tal y como dijo que iba a hacerlo. Él resucitó a los muertos y ahí está la vida de Lázaro, ¿verdad? Que lo resucitó. Él controlaba el clima, controlaba los vientos, los mares, él controlaba el granizo, sigue haciéndolo, desde luego. Y él además profetizó de su vida lo que iba a hacer, en qué día iba a morir, y eso es lo que vamos a ver. Él estaba profetizando de su vida y le estaba diciendo a los discípulos las cosas que iban a acontecer. Nunca a Jesús nada lo agarró por sorpresa. ¿Por qué? Porque es Dios. A ti te sorprenden las cosas que te suceden. Te sorprende, ¿verdad? Dices, caray, no me esperaba esto, porque tú no eres Dios. Pero a Dios, a Jesús, no le sorprendió pues nada de lo que vivía. Cuando él bajó, todo estaba bajo control. Él sabía exactamente lo que iba a pasar, lo que le iban a preguntar, absolutamente todo. Bueno, ok, hoy estudiaremos la Semana Santa a partir del sexto día, hasta en orden consecutiva, en una cuenta regresiva hasta el día de su crucifixión. Y vamos a ir al Evangelio de Lucas. Antes de Lucas 1:1, antes de leerlo, quiero decirte que Lucas era un doctor. Dios no está enojado con los doctores. Dios ama a los doctores, ama a los científicos, ama a los ingenieros, los licenciados, los abogados. Él ama, ¿verdad? Dios no está en contra de los doctores, como a veces me da mucho coraje, ¿verdad? Que hay pseudopastores que odian a los doctores. Yo amo a los doctores. Nuestro Señor Jesucristo ama a los doctores y dice la Biblia que nosotros debemos estar sujetos a nuestros doctores también, ¿verdad? Si el doctor te da una receta, tienes que obedecerla, ¿verdad? Y no decir, ay, es que Dios me va a sanar, primero que te sane y luego te quitas la medicina. No es al revés, ¿no? Tarzán nunca agarraba una cuerda, no soltaba una cuerda sin tomar la otra, ¿o sí lo hacía? ¿Y qué dijo Jesús? Sed pues prudentes como serpientes y astutos como palomas. La fe no está peleada con la prudencia, hermanos, por favor. Los doctores están puestos por Dios y Dios les dio la sabiduría, y Lucas es uno de ellos. Era un científico, ¿verdad? Y en aquel entonces los doctores no era como que recetaron una receta y te ibas, ¿verdad? Y vete a la farmacia del ahorro y vete a la farmacia fulana a comprar. No, ellos hacían los medicamentos. Ellos tenían ahí sus ¿verdad? Sus menjurjes, no sé cómo decirles, ¿verdad? Sus hierbas y lo que tú quieras, y que ahora desgraciadamente esas hierbas ahora las controlan los brujos, ¿verdad? Pero gracias a Dios que ahora ya estamos recuperando muchas cosas de esas, y ahora el mundo se está volviendo a las cosas naturales, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, como él era un científico, él era un hombre apasionado en los datos, en las cosas científicas. Entonces, él dijo, y conoce las cosas de Dios. Él no conoció a Jesucristo, él no lo conoció físicamente, él se convirtió igual que tú, igual que yo, ya había muerto Jesús, se convierte. Y en ese momento él dijo, a ver, empezó a leer los escritos que tenía, empezó a entrevistar personas. Oye, ¿tú conociste a Jesús? No, pues sí. Oye, ¿me podrías platicar? Y llevaba su registro y estaba oyendo todo esto, y él todo eso lo hizo para ordenar el único evangelio en la Biblia que está completamente ordenado cronológicamente. No así Mateo, ni Marcos, ni Juan. El único evangelio que está ordenado precisamente así, pero con una forma de puntos y comas de los sucesos de Jesucristo en una forma cronológica, es el evangelio de Lucas. Y dice aquí Lucas 1:1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros ha sido ciertísimas. Le está escribiendo a un amigo de él, seguramente a un gran hombre a una persona importante del Imperio Romano, ¿verdad? Que se había convertido seguramente en una predicación del apóstol Pablo. No se dice en dónde ni cómo. Pensamos, ¿verdad? Los teólogos piensan que debió haber sido en Roma. Y dice el versículo 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros
de la palabra. ¿A quién se estaba refiriendo? A los apóstoles. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen y escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Esta palabra orden es una palabra, ahorita te la digo, vamos a acabar aquí el versículo 4, para que conozcan bien la verdad de las cosas de las cuales han sido, de las cuales ha sido instruido. O sea, aquí Lucas, que también es el escritor, si tú lees el libro de Lucas y después lees el libro de Hechos, te das cuenta que lleva una continuidad hermosísima de todos los acontecimientos que hubo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra orden, catexes, significa orden subsecuente, orden consecutivo o orden cronológico. Entonces nosotros podemos entender que Lucas puso las cosas en orden a partir de lo que oyó, lo vuelvo a decir, de lo que escuchó y de los testimonios y aún ya de los escritos que habían. Acuérdense que en el tiempo de Lucas la Biblia no estaba completa, se estaba escribiendo, apenas estaban empezando los evangelios. Las cartas de Pablo debieron estarse escribiendo. Todavía no metían al bote a Pablo, pues no debió haber escrito todavía Filipenses ni Efesios, ninguna de esas de las cartas que se escribieron en la cárcel. Apenas estaban los evangelios, acababa de suceder algunos años atrás la muerte de Jesucristo, y entonces se estaba escribiendo y él dijo, pues yo me echo otro evangelio. No estaban los evangelios, ¿verdad? Él dijo, yo voy a escribir, y ya después alguien lo tomó y dijo, este es algo maravilloso, ese es un tesoro de la vida de Jesucristo, y lo incluyeron en los libros, en el canon bíblico, que después de muchos años se estructuró y se armó la Biblia tal y como tú la tienes y la tenemos ahora, ¿no? Ok, entonces un gran teólogo dijo sobre el evangelio de Lucas, un teólogo que admiro, dice que el evangelio de Lucas es una bitácora de la vida en el orden para ir a la cruz de Jesucristo, como una bitácora, como algo, ¿verdad?, que se tiene que hacer, como cuando tú llevas muchas cosas que hacer. Voy a ir al súper, voy a ir ¿verdad? Y haces una lista, voy a ir a comprar tal cosa, voy a ir después a la ferretería y haces una lista de las cosas que vas a hacer en el día, o al menos si no te la haces escrita, lo haces mental, y entonces esa es una bitácora, tienes un orden de las cosas, y así lo hizo Lucas, ¿verdad? Entonces vamos al evangelio de Juan. A pesar de este orden que estoy exaltando, de este orden impresionante del evangelio de Lucas, Lucas no registra el día consecutivo de los días antes de la muerte de Jesús. Sí lo registra. A ver, escúchenme esto, que es muy importante para que tú lo entiendas. Sí los pone los pasajes, obviamente que sí están incluidos en el evangelio de Lucas, pero no dice los días. Algunos días sí los dice, otros no, pero ahorita los vamos a determinar y vas a ver que te vas a dar un banquete de todo esto que vamos a aprender el día de hoy. Y vamos a empezar con el sexto día, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y el día 0. No lo vamos a acabar en esa conferencia, lo vamos a acabar en la segunda. Y yo te sugiero que apuntes estos días en el evangelio de Lucas, en tu Biblia, lo apuntes y pongas día 6, día 5, día 4, día 3, día 2 y en el día 0. Pero yo te lo voy a ir diciendo, ¿verdad? Claro que en el momento. Vamos a empezar con el día sexto. El día sexto, o sea, el día 6 antes de la crucifixión de Cristo, no lo narra Lucas. Es el único día que no, él empieza del día quinto al día 0, cuando Jesús fue crucificado. Vamos pues a ver el día sexto, y esto lo vemos en el libro de Juan 12, Juan capítulo 12, versículo 1, Juan 12, 1. Ya lo tienen, aquí está el sexto, 6 días antes. No quiero decir sexto, más bien 6 días antes de la crucifixión de Cristo. No existe de 8 días, no hay tal cosa de 8 días antes. Lo más que existe registrado en la Biblia, 6 días. Eso es la Semana Santa. 6 días.
No hay 8, no hay 10, no hay nada. Hay 6 días única y exclusivamente. No hay más días registrados. Claro que Jesús vivió 3 años y medio, ¿verdad? Pero la Biblia solamente registra 6 días antes. Lucas 12:1. Y aquí lo dice claramente. ¿De dónde lo saco? No lo invento. Aquí lo dice. Dice en Juan 12:1. 6 días antes. ¿Cuántos días? 6 días. Entonces aquí vamos a empezar. Este es el jueves 6. Si quieres anotarlo hoy, jueves 6. Vamos a empezar ahí en cuenta regresiva, jueves 6, después va a venir el viernes, el sábado, domingo, el lunes y así sucesivamente, en orden, tal y como Lucas dice que lo escribió. Y dice que 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había sido muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. ¿Te imaginas la cara de Lázaro? Después de haber estado muerto, ¿cómo estaba? Y que le hayan dicho sus hermanos: oye, tú estabas bien muerto, Lázaro. Es más, apestabas. Olías, nadie se podía acercar a donde tú estabas. Bueno, ese es un símbolo de la vida de nosotros antes de Cristo. Apestábamos y estábamos bien muertos. La Biblia dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo está muerto. Y por eso dice la Biblia que los muertos van a morir 2 veces. Ya están muertos y van a morir una muerte espiritual cuando venga el juicio. Y nosotros los cristianos nada más vamos a morir una muerte. La muerte física, y como nosotros ya tenemos vida, nosotros tenemos una vida eterna en el cielo. No es que yo me vanaglorié y yo me eche mi verdad de pureza y que no, yo no hice nada por mí mismo. Yo solamente lo que hice es recibir a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, y Él fue el que me salvó cuando yo entendí. Se necesita el entendimiento para que tú seas salvo. Dice Juan, regresamos aquí a Juan, dice versículo 3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Algunos teólogos, me gusta estudiar la Biblia, algunos teólogos han dicho que el perfume en equivalencia al que Marta ungió los pies de Jesús, María ungió los pies de Jesús, valía $10,000. Un perfumito de $10,000 ungió los pies de Jesucristo. ¿Qué significa ungir los pies de Jesucristo? Ungir los pies de Jesucristo, vean el contexto, estaba la familia de Lázaro, Marta, María, ¿verdad? Y debió haber habido más gente ahí sentados, ¿verdad? Porque él tenía un estudio de Biblia ahí en la casa de Lázaro y estaba, ¿verdad? Lleno, algunas 10, 15 personas, como es un estudio de Biblia, y llega, ¿verdad? Y le rompe el perfume y le unge los pies. Entonces, dice, ellos sabían, Jesús les había dicho a ellos que él tenía que morir en la cruz. Entonces, en un acto de agradecimiento, esto es importante entenderlo, ¿verdad? Porque muchas personas, oye, ¿y qué significa que le ungió María los pies a Jesús? Y no, pues no sé. Pues ok, para que no digas no sé, ahora ya lo entiendes. O sea, el ungir los pies a Jesús significa, dice en Efesios 6:10, que es el calzado de los pies con el apresto del Evangelio. Jesús era el gran evangelista. Él caminó por todo Jerusalén, nunca salió de Israel, de la ciudad de Israel, del país de Israel. Él predicó a los suyos, él vino a los suyos, él predicó y gastó sus pies, gastó sus fuerzas, gastó su energía para predicar. Y ese es el reconocimiento que le estaban dando en la casa de Lázaro, ungiéndole los pies y llorando y restregando con lágrimas, esa mujer hincada ahí, reconociendo que él era el gran evangelista. Nosotros tenemos que hacer algo similar. Tú tienes que hacer algo similar reconociendo que Jesús es el que te salvó,
Tú tienes que ir a los pies del Señor, tienes que ir y decirle a Él, ¿verdad? Señor, gracias porque me salvaste. Gracias porque yo era una basura, era una persona, ¿verdad?, que olía a muerto, apestoso, hediondo, ¿verdad? Y tú me sacaste del lodo cenagoso del pecado y me has traído a esta luz admirable, siendo yo inmerecedor de tu salvación. Si una persona piensa que es merecedor de la salvación, es posible que ni sea cristiano. Un verdadero cristiano sabe que es inmerecedor. No somos merecedores, somos pecadores. Fuimos pecadores, somos pecadores. Hasta que Cristo no te lleva a la presencia de Él, vas a dejar de ser pecador. Entonces Jesús sin cama, no tuvo una cama. Él dijo, el Hijo del Hombre, dice, ¿te puedo seguir? Le dijeron los discípulos, ¿te puedo seguir? Y Jesús decía, el Hijo del Hombre no tiene dónde recargar su cabeza. Él dormía en el piso, abajo de una higuera, en el huerto Getsemaní, sin palacios, sin sirvientes, sin lujos, sin comida, solo con el objetivo de salvar almas. ¿Te imaginas? Solo con el objetivo, su vida solamente estaba enfocada en salvar las almas. Él no se preocupaba de su trabajo, de su familia, ¿verdad? Él entregó todo a Dios y su trabajo era solamente enfocado a salvar las almas que tenía enfrente, y tenía angustia. Dice la Biblia que él registraba cuando vio una multitud que no tenían a Cristo y no tenían pastor. Él sentía mucha tristeza porque no había quien los consolara. Y es el mismo sentimiento que nosotros debemos de tener. Que nosotros debemos de tener tristeza. Puedes sentir, a veces me da mucha pena que las personas sienten más tristeza por un perro que por un humano. ¿Cómo es posible que hemos caído tan bajo? ¿Verdad? Puedes llorar y ver los videos, ¿verdad?, y de perros que sufren y de animales que sufren. Sin duda, pues claro que es algo, ¿verdad?, que nos da mucha tristeza. Pero ¿cómo puede ser que eso nos cause mucho más tristeza que una persona que se está perdiendo? Que una persona que está metida en el alcohol, o fumando, o drogándose, o prostituyéndose, o teniendo un amante. Y no podemos ver esas cosas que están a nuestros ojos delante de que nosotros somos cristianos. Hemos perdido, nos hemos ajustado a este mundo y hemos perdido el objetivo. ¿Cuál es el objetivo en tu vida? Salvar almas. Y si no lo estás haciendo algo que Dios no te mandó. El primer mandamiento es salvar almas. Y si tú no tienes en tu mente salvar almas, has perdido la dirección de tu vida. La iglesia es para salvar las almas. Esto es más importante que cualquier otro negocio en cualquier parte del mundo. Este pequeño grupo de hermanos y de personas que están aquí es mucho más importante que la iglesia de Notre Dame, que tiene, ¿verdad?, que ahora para la reconstrucción han donado millones y millones de euros, ni siquiera de dólares. Y las personas enfocadas en hacer algo para Dios. Y cuando Dios, dice la Biblia, que Dios ya lo hizo por ti. Y cuando nosotros entendemos que tienes a Cristo y que tu objetivo es salvar las almas, entonces tú no te vas a desviar. Cuando tú pones tus ojos en el autor y consumador de la fe, tú vas en camino, ¿verdad?, viento en popa, como Dios quiere. Dijo Jesús a los discípulos en Juan 14:1, no lo busquen, se los digo. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiese dicho. Pero voy pues a preparar morada para vosotros. Allá nosotros tenemos un lugar mejor que este. Mejor que la casa que vives, mejor que el colchón, mejor que el trabajo, mejor que todo. Allá nuestro tesoro y nuestras recompensas están en el cielo. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que ahí es verdad, cuando nosotros tenemos a Cristo, que nosotros ya no hagamos tesoros en este mundo porque nos van a perder. Claro que debes de trabajar, ¿verdad? Digas, el pastor ya no quiere que ya no quiere que trabajes. No, tienes que trabajar. Y dice la Biblia, el que no trabaja, que no coma, a ese grado. Entonces tienes que trabajar, claro que sí, pero tu objetivo es llegar al cielo. ¿Cómo vas a llegar? ¿Cómo vas a llegar? ¿Estás listo para partir con el Señor? Eso es importante.
Cuando las personas veían a Jesús, sus discípulos veían a Jesús, ¿sabes qué pasaba con sus discípulos? Caían hincados a ver a Jesús. Al ver a Jesús caminar, caían hincados. Esta mujer cayó hincada y lo adoraba y le besaba los pies, reconociendo que no era un hombre, que era el Hijo de Dios hecho hombre. Nosotros no estamos adorando a un hombre aquí, es Dios mismo. Cuando tú levantas las manos, estás levantando las manos ante Dios. Cuando tú cantas, le alabas y te gozas, estás gozándote enfrente de un Dios vivo. Y no porque Él merezca, pero claro que sí lo merece, no porque Él necesite, quise decir, no porque Él necesite la adoración o la alabanza, sino porque tú y yo la necesitamos. Y nos va a dar paz a nuestros corazones. Vamos al día 5, viernes 5, días 5, el día 5 antes de la crucifixión. Vamos a Juan 12, 12, ahí estamos en el Evangelio de Juan. Dijimos que el día 6 no estaba en el Evangelio de Lucas, pero el día 5 sí está. Entonces vamos a Juan 12, ahorita nos trasladamos a Lucas. El siguiente día, ¿cuándo? El siguiente día. ¿Qué día era? Viernes 5. Si en el 12:1 fue 6, en el capítulo 12:1, 6, y el siguiente día, ¿cuándo fue? Pues el día viernes. ¿Estamos de acuerdo? El siguiente día, grandes multitudes habían venido a la fiesta. Al oír a Jesús venían a Jerusalén. Tomaron las ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, ¿verdad? Y ellos decían en hebreo: Baruch haba Bishin Adonai, bienvenido el que viene en el nombre del Señor. Y le gritaban y se hincaban todos los que habían sido sanados, ¿verdad? Habían sido librados de los demonios, habían sido librados de perversiones sexuales, caían hincados y le tendían, ¿verdad?, las palmeras para que Jesús entrara a Jerusalén en una entrada triunfal. Fue algo hermosísimo, que verdad que todas, era una multitud de personas agradecidas porque Jesús entraba a Jerusalén. Y dice aquí en Zacarías 9:9, es importante esto, es importantísimo. Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Jesús, en la antigüedad, David, los reyes como David, Josué, cuando conquistaba las ciudades, cuando conquistó Jericó, todos esos reyes que describe la Biblia, ¿verdad?, hombres de Dios, no entraban en un burro. ¿A quién se le podría ocurrir entrar a conquistar una ciudad en un burro? ¿Quién podría, verdad? Si a ti te invitaran y tú tienes un bochito y tienes un carro de superlujo, una camioneta de superlujo, y te invitan, ¿verdad?, que el gobernador, que el presidente de la república, ¿verdad?, y que te invitan, ¿verdad?, y que viene un presidente de otro país, ¿tú en qué carro irías, por favor? ¿En tu bochito? No, te llevarías tu carro de lujo. Es obvio. Y Jesús no pensó como tú o como yo, como podría pensar cualquier persona. Dice aquí en Zacarías 9:9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Cómo Jesús, el rey del universo, se le ocurrió entrar en un burro? Demostrando la humildad. Él tuvo que decir: yo soy, respétame, porque yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios mismo. Nunca hizo un milagro para que las personas no creyentes vieran lo que estaba pasando. Él siempre, los milagros y las sanidades que Jesús hizo, lo hizo a las personas que creían en Él. Él nunca quiso demostrar su grandeza, ni nunca quiso demostrar su poder. Él no traía guaruras.
Él no traía personas importantes custodiándolo, y aunque tenían, cuando Poncio Pilato lo abofeteó y lo golpeó y le dijo: ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él contestó: sí. Y entonces él dice: ¿cómo va a ser este Dios? O sea, estás loco. O sea, pensó, no lo dijo, pensó, y Jesús le contesta: si tú vieres y si yo pidiere a esos ángeles que vinieran en este momento, vienen, porque tan solo yo lo pidiera, pero no lo pidió. Él se hizo humilde. Él vino para mostrarnos y enseñarnos la humildad que nosotros debemos de tener. La arrogancia, la soberbia es la plataforma satánica de todos los pecados. La plataforma para que una persona peque el pecado que tú me digas, la plataforma es la soberbia y la arrogancia. Es el terreno fértil para que cualquier pecado de cualquier persona, ¿verdad?, florezca y sea algo, ¿verdad?, grande, horrible, apestoso. Es la soberbia. ¿Qué es la soberbia? Una persona que no considera a Dios. Una persona que dice: pues Dios ha de estar de acuerdo con esto que estoy haciendo. Cuando tú no consultas a Dios, cuando tú no oras a Dios, cuando tú no piensas en las repercusiones, cuando no consideras que lo que estás haciendo va a traer perjuicio a tu familia, cuando no consideras que estás abriendo las puertas de los demonios a tu casa, a tus hijos, a tu esposa, es el pecado de soberbia. Es el pecado que arrastró a la humanidad en los tiempos de Satanás. Y en todos los tiempos ha sido así. El pecado de soberbia es algo que Dios quiere tratar con nosotros, y la única forma es que seas humilde. El que se humille será exaltado, y el que se exalte automáticamente será humillado, dice la Biblia. Ok, ¿dónde está este día 5 en Lucas? Este día 5 está en Lucas 19, si quieres anotarlo, y ya después lo pasas ahí en Lucas 19, 28. Ahí está, en Lucas 19, 28 es el día 5 antes de la crucifixión, y ahí empieza Lucas a narrar la entrada triunfal a Jerusalén. Sábado, vamos al sábado. Sábado, el cuarto día antes de la crucifixión. Vamos en forma descendente, dijimos, ¿verdad? Este día sábado lo tenemos en Marcos 11. Aquí, claro que en un día yo estoy narrando algunas actividades que Jesús hacía, ¿verdad? Jesús hacía 10, 20, 30 actividades en un día. Yo estoy narrando las más importantes que hacía en cada día. Por ejemplo, el sábado tuvo varias actividades, pero yo voy a narrar nada más las más importantes. Si tú quieres conocerlas, vete al Evangelio de Lucas. Ok, estamos en el día sábado, 4 días antes de la crucifixión. Aquí, en este pasaje, en este día sábado, suceden 4 cosas. Obviamente era un Shabbat, ¿verdad? No confundir, porque el Shabbat se acercó con el día miércoles. El día Shabbat era un día de descanso, y el día miércoles, cuando Jesús murió, también era un día de descanso, pero era el día de la Pascua. Y no confundirlo. De ahí muchos que confunden y no les salen las cuentas de cuándo murió Jesús. Aquí había un Shabbat, y ese Shabbat ellos tenían que guardar ciertos ritos, ¿verdad? Y ciertas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento yo he estudiado del Shabbat, y es imposible que una persona guarde el Shabbat. Para empezar, es importante que haya un sacrificio de animal. Entonces imagínate tú en tu casa guardando el Shabbat y tienes que agarrar un animal y tienes que sacrificarlo. Para empezar, eso es el Shabbat. Y si tú no lo haces y compras comida del Walmart, ya no hiciste un sacrificio. Alguien lo hizo por ti, no tú. Y dice en el libro de Éxodo que cada familia tenía que sacrificar su propio animal, en base
a la familia. Si era muchos de familia, según el animal tenía que ser para que se comiera y se consumiera todo el animal. Entonces, en base a eso es imposible que una persona guarde el Shabbat como muchos enseñan, ¿verdad? Tienes que guardar el Shabbat, tienes que guardar el Shabbat. Pero nuestro Shabbat es Jesucristo, es lo que ellos no entienden. Ya Jesucristo cumplió con eso. De hecho, Él no vuelve a hablar de guardar el Shabbat. Nadie lo habló, no lo habló Pablo ni Pedro. Nadie vuelve a hablar del Shabbat porque está explícito que Jesús cumplió nuestro Shabbat, nuestro día de descanso. Ahora nosotros descansamos ¿cuándo? Los 365 días del año. Descansas todo el tiempo, ahora ya estás descansado. Es el Shabbat. Ok. Y otro texto que habla aquí que sucedió en el día sábado, ¿verdad? Es que maldice la higuera, y eso es lo que vamos a ver. Y también fue la purificación del templo, cuando Jesús llega y avienta las mesas del templo porque estaban vendiendo ahí, jugando baraja y la bola de cristal. Debieron haber estado haciendo brujería. Claro que no tenían Biblias. Si hubieran estado vendiendo Biblias, Jesús no avienta las mesas, por favor. Como una persona que me dijo, dice, oye, ¿por qué tienen mesas aquí? Venden todo. Bueno, pues porque vendemos Biblias. Pero no es antibíblico. Es un legalista este tipo de pensamiento. Nosotros tenemos Biblias y vendemos Biblias. Y cuando Jesús aventó las mesas, estaban haciendo brujerías, animales horribles, ¿verdad? Y vendiendo todo ese tipo de cosas porque ellos ya están apartados de la voluntad de Dios. Ok, vamos aquí a Marcos 11:10. Marcos 11:10. ¿Sí? Y dice aquí, bendito el reino que vuestro padre David, que viene, os ama en las alturas. Aquí de cuál se está refiriendo, al día 5. No me estoy regresando, es una parte de introducción al día 4. Y entró Jesús en Jerusalén, en el templo, y había mirado alrededor todas las cosas. Como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Ok, y dice en el versículo 12, al día siguiente, cuando salieron de Betania, ¿qué día fue? ¿Qué día es? Sábado. Al día siguiente. ¿De qué día? Del viernes. ¿Qué día sigue? Sábado, al día siguiente. Cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo no era tiempo de higos. Entonces, versículo 14, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Qué tremendo. Jesús quiere agarrar un higo de una higuera, tenía hambre, quiso agarrarla. Él sabía que esa higuera no daba fruto. Él sabía, porque era Dios. Pero la enseñanza era para los discípulos, enseñarles que Él tenía que maldecir la higuera. Y la higuera es el símbolo de Israel. Jesús iba a maldecir a Israel porque los israelitas no ganaban un alma para el Señor. No predicaban la palabra en absoluto, ¿verdad? Allí contados unas cuantas personas tenían el temor de Dios, ya se habían apartado de las cosas de Dios. No existían Biblias, existía una religión que no era la que Dios había establecido, ¿verdad? Ellos eran inventado, ¿verdad? En el periodo de silencio intertestamentario de los 400 años de silencio, ellos inventaron cualquier tontería y se pusieron la gorrita, ¿verdad? ¿Verdad? El kipá, y se pusieron el mandil, y se pusieron este brazalete en el brazo, las correas en el brazo. Tonterías que no dice la Biblia. Todo eso lo inventaron. ¿Por qué? Porque se despegan de la Biblia. Y eso le sucede a cualquier persona que se despegue de la Biblia. Todas las personas que se despeguen de la Biblia, tú eres lleno de la palabra de Dios cuando estás pegado a la palabra de Dios.
Si tú estás pegado, conectado a la corriente, si fuéramos una lámpara, y dice la Biblia que somos como una lámpara, ¿verdad? Y si nosotros nos conectamos a la luz, tú tienes luz. Y estamos conectados a la luz, y dice la Biblia que la lámpara de nuestra alma son nuestros ojos. Tú quieres ver a una persona, es como le brillen los ojos. Si esa persona se desconecta de la luz, va a las tinieblas. Inmediatamente esa persona empieza a sufrir, a tener miedo, a tener pánico, a agarrarse de su compadre, a pedirle a su tío, a pedir dinero prestado, a ver pornografía, a hacer cosas indebidas, a fumar, vuelve al alcohol, vuelve a la prostitución, vuelve de donde salió, a eso vas a volver. ¿Por qué? Porque te despegaste de la luz. Y cuando tú vienes y entiendes que debes de estar conectado, enchufado a la Biblia, que no hay otra cosa que tú puedas hacer más que estar conectado a la Biblia, entonces tú tienes el temor de Dios y empiezas a reactivarte. Cuando una computadora se desconecta, se empieza, ¿verdad? Empieza un celular, ¿verdad? Un celular tan solo, ¿verdad? Que lo conocemos todos. Se le acaba la pila y te está marcando, ¿verdad? Y te está marcando y de repente se bloquea, empieza a hacer tonterías, y así es una mente que se está desconectando de Dios. Empieza a hacer cosas totalmente indebidas y vives encerrado en una recámara, con miedo, con temor, por no entender, hasta que no vuelves y te arrepientes y entiendes de dónde caíste y vuelves y empiezas a hacer las primeras obras, como dice en el libro de Apocalipsis, para que tú de verdad se vea que tú tienes un arrepentimiento genuino y Dios te llene de gracia y Dios te llene de sabiduría y Dios te empiece a restaurar como Dios quiere que te restaures. Es un proceso de restauración tu vida. Pero si tú te despegas de Dios, si tú piensas a mí no me pasa nada, estás pensando igual que Satanás. Ok, o esa mente está pensando igual que Satanás. Entonces, vamos a Lucas, vamos al cuarto, vamos a Lucas 19, ¿qué dijimos? Lucas 19, 41. Lucas 19, 41, ¿sí? Lucas 19, 41, estamos 4 días antes de la cruz. ¿Sí? Aquí puedes marcar en Lucas, aquí justamente en este versículo está 4 días antes de la crucifixión. Justamente aquí en Lucas 19, 41, ahí pone una flecha, pone un redondito y ahí tú te vas a dar cuenta. Y la entrada a Jerusalén está en el versículo 28. ¿Sí? Ya los identificaste. Aquí en el 41 está el 4.º día, seguimos hablando del mismo tema. Dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieres a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Jesús está hablándole a Jerusalén, no a la ciudad, a las personas que vivían en Jerusalén. Versículo 43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti y no dejarán piedra sobre piedra cuando no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús no se anda con rodeos. Jesús es claro. La salvación es algo delicado. La salvación es algo importante para ti. La salvación es mucho más importante ante los ojos de Dios. Un alma tiene gran valor, que es de grande estima para Dios. Para nosotros, un ladrón que muera, y qué bueno que se murió esa persona, y qué bueno que le pegó, y qué bueno que, ¿verdad? Y sin duda muchas veces pensamos equivocadamente, pero para los ojos de Dios una alma es de gran valor. ¿Y cómo lo sabemos? Porque su Hijo tuvo que venir a morir por nosotros para salvarnos. Sencillamente,
Si no fuera de valor, ¿qué necesidad tiene que Jesús haya venido a morir por nosotros? En días pasados me mandaron un de esos video, ¿verdad?, que mandan a todas partes, y me llegó en mis manos un video que decía: Jesús no vino a salvar a nadie, y Dios no va a mandar a nadie al infierno. Me lo acabé con versículos bíblicos. No, le dije con mucho amor, le digo: ¿sabes qué? Este video que tú me mandaste está fuera del contexto de Biblia, totalmente fuera del contexto de Biblia. Jesús, efectivamente, le dije, no va a mandar a nadie al infierno. Las personas escogen ir al infierno. Jesús habló muchas más veces del infierno que del cielo. Alguien dijera: pastor, otra vez con esta cuento. Mira, si yo te espantara con lo que te digo, te quisiera espantar más para que te convirtieras. Pero nadie se convierte por espanto, te conviertes por convicción. Cuando tú dices: caray, yo estoy mal, Jesús, tú viniste a salvarme a mí. Sí. ¿Y quién es una persona que está mal? Aquella persona que tiene un mal pensamiento está lejos de la voluntad de Dios. Aquella persona que dice: ojalá y se muriera, pecaste, eres un asesino en tu mente, tan solo por desearle algo mal a una persona. A ese grado Jesús dijo: cuando veas a una mujer y la codicies, has cometido adulterio. A ese grado el adulterio. Cuando codicias un carro y dice: payaso, ¿qué carro lleva? Se lo hubiera de llevar yo. Codiciaste, te robaste un carro en tu mente, o dinero, o un negocio. Tan solo eso es pecado. Y ese es el pecado que Jesús vino a salvar. Nadie se escapa. Dicen en Romanos capítulo 3 que no hay quien busque a Dios. Todos somos malos. Tú no buscaste a Dios, yo no busqué a Dios, Él te buscó a ti porque quiere salvarte. Y dice aquí que no quedará piedra sobre piedra. Y conocemos pues que Jerusalén, en el año 70, el general Tito fue y destruyó Jerusalén, y no quedó piedra sobre piedra. Destruyó lo más valioso de los judíos, y sigue siendo lo más valioso de los judíos. Sigue siendo, ¿verdad? Entrar a Jerusalén. El otro día que fuimos con mi esposa y unos amigos, entras a Jerusalén y de veras no te sientes en paz. Sientes una opresión en toda la ciudad. Sientes como que si te estuvieran viendo 1000 ojos. 1000 ojos que te estuvieran viendo. Hay una opresión demoníaca ahí adentro en Jerusalén. Ellos quieren reconstruir su templo. Lo que les importa a los judíos es reconstruir su templo, pese lo que le pese y cueste lo que les cueste. Ellos no han conocido a Jesús, no conocieron el tiempo de su visitación. Ellos quieren su templo y su templo, como lo querían en los tiempos de Jesús. Nuestro templo. Y el templo era Jesús, y no conocieron a Jesús. Ellos pusieron sus ojos en el templo, en las cosas materiales, igual que hoy en día. Hoy en día también las personas: ay, estoy bien bendecido porque tengo dinero. ¿Quién te dijo eso? ¿De dónde sacamos porque tengas salud, o tengas dinero y tengas tu familia completa? ¿De dónde sacas que estás bendecido? La bendición espiritual máxima que Dios puede dar es que tú tengas una paz inigualable, y que no la llene el dinero, y que no la cambie el sexo, ni la pornografía, ni el alcohol, ni las drogas. Esa es la paz que Dios ofrece. ¿Tú tienes esa paz? Si tú tienes esa paz, estás caminando de la mano de Dios. Y si no la tienes, Dios te la está ofreciendo. Que tú tengas esa paz. Dice que cuando llegó cerca de la ciudad, Jesús lloró. ¿Y sabes qué hizo? Jesús no lloró por rabia, no lloró por coraje. Estos sinvergüenzas, mira por qué Dios, yo poco vine a morir por estos sinvergüenzas, y mira por qué me mandaste a morir, estos ni caso me hacen. No, Él vino a morir y dijo: yo pongo mi vida por gusto. Él no venía obligado del Padre a morir. Él venía por gusto a morir,
Y cuando vio la ciudad vuelta de cabeza, que cada quien hacía lo que mejor le parecía, unos al alcohol, a las drogas, a diferentes tipos de pecados, y él les predicaba: ¿qué? ¿Tú quién eres? Hijo de María, cúrate a ti mismo, estás loco, déjanos en paz, nosotros queremos seguir nuestros pecados. Y en ese momento Jesús se puso a llorar por las almas. A Jesús no le importa lo material. Pregunta: ¿tú has llorado por las personas que estás orando? ¿Te duelen? ¿Tu papá, tu mamá que no es cristiana, quizá tus hijos? ¿Has llorado, has derramado tus lágrimas por ellos? Porque déjame decirte que Jesús lo hacía. Frecuentemente Él se dolía por el pecado ajeno. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Recuerdo en el libro de Daniel capítulo 5, no vayan, estaba Belsasar, hijo de Nabucodonosor, que por cierto fue el último emperador de Babilonia, y estaba bebiendo con mujeres desnudas, jaja, jeje, qué bueno, y a ver, platícame los últimos chistes de Pepito de la Biblia. Y verdad, bebiendo, era el rey, el gobernador, y estaba con los altos funcionarios, y que me importa, y bebamos, y sírvame otra vez. Y de repente en un cristal, en un muro, se aparece unas letras que dicen: Mene, Mene, Tukel, Uparsin. Y se impactaron por lo que vieron. Dice: ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Llamen a los brujos, llamen a los adivinos. Yo necesito saber qué está aquí, está escrito. Y nadie pudo, hasta que trajeron a Daniel. Y Daniel, ¿verdad?, se le hizo un nudo en la garganta cuando vio esas palabras escritas en el muro. Dice: Belsasar, Dios escribió eso y dice que tú fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falto. Te faltó tener a Cristo en tu corazón. Mañana tu reino va a morir. Qué palabras tan horrorosas, las mismas que Jesús le dictó a la higuera. Cuando Dios venga y revise tu casa, cuando Dios revise tus cajones, cuando Dios revise tu computadora, cuando Dios revise qué tienes en tu celular, cuando Dios revise qué tienes en tu mente, cómo son tus pensamientos, qué haces, qué es lo que te domina, qué es lo que sueñas, qué es lo que ambicionas, ¿podrías tú ser el tipo de Jerusalén o podrías ser el tipo de este rey Belsasar? ¿Estás tratando de purificar tu mente? ¿Estás viviendo como Dios quiere que tú vivas? ¿O eres una apariencia? Te sientas y sirves y, ¿verdad?, y saludas a los demás: hola, ¿qué tal? Qué gusto, ¿verdad? Y te paras de aquí como si nada, y tú puedes decir que yo estoy loco, pero estas palabras se van a cumplir y a lo mejor yo estoy loco. Pablo dijo que también tómame como loco, pero de que se va a cumplir lo que está escrito en la Biblia, se va a cumplir tarde que temprano. Y te digo una cosa: más temprano que tarde. En la Ciudad de México, si tú pateas a un perro, te meten a la cárcel. Hay plantas que, si tú tienes una planta en la Ciudad de México y lo descubre la policía, y no estoy hablando de amapola ni marihuana, hay plantas que están protegidas por la ley, y si tú la tienes, te meten a la cárcel. En la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México, si una mujer aborta a un niño, no la meten a la cárcel. Tiene más valor una planta, un animal, que un bebé. ¿No estamos locos? ¿No está despedazándose este mundo? Somos insensibles ante todo lo que está sucediendo. En España, una niña puede tener relaciones sexuales de 12 años. De 12 años, una niña. Y puede meterse con quien quiera. Y si la mamá, el papá le dicen no, a esos los meten a la cárcel. Y si la niña sale embarazada de 12 años y los papás dicen no, no abortes, a los que meten a la cárcel son a los papás.
Este es el mundo que estamos viviendo. Este es el mundo que estamos heredando a nuestros hijos. ¿Tú estás checando qué es lo que tu hijo ve en internet? ¿Tú estás viendo qué es lo que está llenándote sus hijos? Porque a lo mejor tú estás salvando tu alma y estás aquí contenta y gozoso y verdad, amén. ¿Y tus hijos dónde están? Dice mi esposa, el que mantiene, detiene. Si no los mantienes, no los detienes. Pero si los mantienes, tú los puedes mandar. Tan fácil como eso. Vamos al día 3, domingo 3 antes de la crucifixión. Domingo 3 días antes de la crucifixión. No se tiene registro exactamente de este día. En ningún evangelio no narra del domingo. No se tiene registro que da el domingo, ¿verdad? Que lo que Jesús hizo, pero por deducción entendemos, porque si está entre el día 4 y el día 2, pues se entiende dónde estaba Jesús en base al libro de Lucas. Obvio, pues entonces Jesús lo vemos enseñando en el templo, en Éxodo 12. Vamos a Éxodo 12. En Éxodo 12 dice aquí, Éxodo 12, dice que, mientras lo buscas, ¿en qué mes estamos? Bíblicamente hablando, ¿en qué mes estamos? Acuérdense que el calendario judío, ¿verdad? Nisan, Yan, Siva, Tamuz son los meses, etcétera, etcétera. Entonces el primer mes del calendario es el mes Nisan, y ese mes está entre abril y mayo. No empieza como nosotros lo empezamos el 1 de abril, no. Aproximadamente el mes de Nisan entra a mediados de marzo y termina a finales de abril aproximadamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús? Vean lo que estaba haciendo. Vamos a ver algo importantísimo, y creo que con esto te vas a dar un banquete. Dice Éxodo 12:2, en este mes, ¿cuál es? Abril o Nisan. O será el primer mes, aquí le ponen, ¿verdad? Le bautizan en el mes de Nisan, el primer mes hebreo. Será principio de los meses para vosotros, será este. Versículo 4. Dice el versículo 4, mas si tu familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán un animal para matarlo, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Dice el versículo 5, el animal será sin defecto. ¿Qué animal? Sin defecto. Ahora, tenemos que entender que ellos estaban celebrando la Pascua. ¿Quién fue la Pascua? Jesús. Jesús tenía que cumplir con estos requisitos. Dice, el animal será sin defecto. O sea, Jesús tenía que ser sin defecto. Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículo 6, y aquí es donde se pone bueno. Y lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y lo inmolarán toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 de la tarde. Ok, Jesús murió justamente alrededor de las 2 y de las 3 de la tarde. Pero el punto que quiero decir aquí, que dice que lo guardaréis, o sea, el animal de sacrificio en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la Pascua, cuando tenía que salir el pueblo de Egipto, ¿verdad? Ellos tenían que celebrar la Pascua antes de salir, ¿verdad? Y ese animal tenía que ser revisado. Y dice que lo que tenían que guardar. Y para guardarlo es que lo estaban revisando, que caminara bien, que diera sus pasos bien, que tú le hicieras al animal y el animal oyera. Si tú le hacías en los ojos al animal, el animal pudiera ver. Le revisaban con lupa. Y esto simboliza que Jesús tuvo que ser revisado. Jesús tuvo que ser observado. Fue observado por todos. Vamos a Juan 8:45.
Juan 8:45. Jesús les dijo después, aquí en otro evangelio: ¿y a mí porque digo la verdad no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Jesús estaba diciendo, ¿verdad? Lo estaban culpando a él: eres pecador, eres tramposo, ¿verdad? Eres un miserable. Y Jesús le dice: ¿quién me dice que yo tengo pecado? Los más grandes observadores de Jesús, sus discípulos: Juan, Pedro, Mateo, Simón, Felipe, Santiago, sus discípulos. Lo observaban, cómo se sentaba, cuando llegaba con una mujer, cómo veía a la mujer. Oye, ¿te fijaste que le vio, solamente la veía la cara? Todos estaban viendo que no tenía Jesús pensamientos perversos, que era generoso, que era humano, que era Dios. Lo observaran. Pero también tenía dos dentro de sus discípulos escépticos: Tomás y Natanael. Y esos decían: yo no me la trago de este. Yo hasta no ver, no creer. Ay, a mí que me digan lo que me digan, yo no le creo. Y cuando resucitó a Lázaro, Natanael y el escéptico Tomás vio que había resucitado. No. Esto para mí que es un cuento. Estos eran escépticos. Pero cuando vieron a Jesucristo morir en la cruz y que estaba siendo masacrado por sus enemigos, ellos cayeron hincados y reconocieron a Jesucristo, igual que su mamá y su familia y el mandilón de Santiago. Le digo mandilón porque siempre andaba a las naguas de la mamá. Nunca estuvo en un estudio de Biblia, se la perdió. Nunca, hasta el final cuando se convirtieron, hasta el final cuando Jesús fue levantado, es cuando ellos se convirtieron. ¿Qué quiero decir? Que Jesús tenía que ser observado, igual que te observan a ti. No sabes cuántos ojos de vecinos y de personas cuando tú sales de tu casa con la Biblia. Yo no sabía que ese era cristiano. Yo no sabía. Y se te pegan dos ojos para ver si como roncas duermes, y a quién saludas y cómo saludas, y si eres igual que todos los que se dicen cristianos. A ver si en verdad vas a dar testimonio. Y te voy a decir una cosa: es más impactante el testimonio que 1000 palabras que puedas decir. Tu testimonio arrasa cuando es puro y tropieza cuando tu testimonio es sucio. Nuestro testimonio puede abrir puertas o te las puede cerrar. Y mejor, si tú no tienes un testimonio limpio delante de Dios, ni digas que eres cristiano. No peques contra la iglesia. Mejor, soy simpatizante. ¿Eres cristiano? Soy simpatizante, aunque seas cristiano, porque estás en contra de la iglesia del Señor, que limpió y lavó con su propia sangre. Jesús quiere que tú le entregues tu vida. Jesús quiere que tú te arrepientas. Jesús quiere salvar tu vida. Él murió en la cruz hace 2000 años. Hace 2000 años Él estaba muriendo en un madero por ti y por mí. Dice la Biblia: para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga la vida eterna. Él derramó su corazón por ti, para que no sufras más,
para que entiendas esto, el que tú recibas y tengas a Cristo en tu corazón, no te estamos invitando a que cambies de religión. Tú puedes seguir siendo la religión que tú quieras. Esto no es una religión, aunque muchas personas nos llaman mal diciendo que los cristianos somos religiosos. Los cristianos no somos religiosos, los puros, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, no somos religiosos. Nosotros, esto no es una religión. Religión es alguien que no sabe a quién sigue. Y nosotros sabemos a quién seguimos porque seguimos sus pisadas. Eso nos hace seguidores de Cristo y no religiosos. Y si tú quieres conocer a Jesús, al Jesús de la Biblia, inclina tu cabeza y vamos a orar. Vamos a orar y a decirle al Señor: gracias. Gracias, Dios, porque nos acercamos ante ti, a un Dios vivo, santo. Santo, maravilloso es tu nombre, el Dios de los ejércitos, Jehová, Rafa, el sanador. Eres el Adonai, eres el principio, eres el grande, eres el poderoso, eres el único. Fuera de ti no hay dioses, no hay poderes, no hay religiones. Tú eres el sanador, tú eres el que da, tú eres el que quita, tú eres el que vas a destruir este planeta, tú eres el que vas a salvar estas almas, Dios. En ti está nuestra vida, de ti somos y a ti vamos. No podemos sostenernos de nuestras manos o de nuestros pies. Fuimos hechos para conocerte. Fuimos hechos, Dios, para vivir a tus pies. Gracias, Dios, por traernos a este momento. Gracias por un día más de vida, Dios, donde podemos oír tu palabra, donde no estamos en un hospital o en la morgue o en la plancha o secuestrados. Podemos adorarte con libertad. Nadie está apuntándonos con una pistola o forzándonos a tomar una decisión. Te queremos recibir como nuestro Señor. Si tú eres ese que estás cansado y trabajado y tú has sufrido 10, 15, 20 años de sufrimiento y no te has explicado por qué, Dios te quiere explicar. Es los brazos de Jesús quien te quiere consolar y decirte: hijo, hija, este día lo preparé para juntarme contigo. Este día lo preparé para besarte, para decirte que no tengo nada en contra tuya, para decirte que te quiero levantar, que no te voy a cobrar los platos rotos, que no vas a pagar por tu pecado. Ya Jesús lo pagó, ya Jesús murió en la cruz. Ya no tienes que morir tú. Solamente dame tu corazón, dice el Señor. Dame tu corazón, entrégame tu corazón, tus pensamientos, tus ideas, tus emociones, tus tristezas, tus miedos, tus angustias. Dámelas. Tú no las puedes cargar, tú no las puedes llevar, no fuiste de hecho para eso. Por eso estás consumiéndote, por eso te has apartado de Dios, por eso estás como estás. Si tú quieres que Dios te recoja en este momento, dile: Jesús, límpiame, te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Perdona todos mis pecados y límpiame con la sangre que derramaste en la cruz, en el Calvario, hace 2000 años. Dios, ahí en ese lugar donde tú moriste, pero donde también tú resucitaste, quiero estar también contigo cuando tú me llames. Te recibo pues como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gracias a Dios.